Hola de nuevo. Vamos a trabajar hoy sobre los ejercicios 7 y 8. Ejercicio 7 nos habla de estudiar monotonía de extremos y número de puntos exactos en los que f se anula. Estar muy atentos a este tipo de preguntas. Es evidente que este tipo de preguntas están relacionadas con el teorema de Bolzano. Pero el teorema de Bolzano nos hablará de que la función se anula en al menos un valor, pero no exactamente en uno o no exactamente en dos. Cuando a la pregunta de anularse nos pidan número exacto de puntos o que se anula exactamente en un punto o exactamente en dos, hay que mezclar el teorema de Bolzano con el estudio de la monotonía. Me explico. Imaginaros por un momento que tenemos una función continua en un intervalo AB y sabemos que toma valor negativo en A y positivo en B, que cambia de signo. La función, dice el teorema de Bolzano, que si es continua y toma valores de signo contrario, necesariamente se anula en algún punto. Pero, ¿por qué en uno solo? ¿Por qué no se puede anular en varios? Aquí es donde entra en juego el estudio del crecimiento. Para que una función que ya ha cortado al eje lo vuelva a cortar, tiene que cambiar su crecimiento. Por tanto, si nosotros sabemos, por ejemplo, que esta función llega de un punto al otro y es siempre creciente, corta el eje porque lo dice el teorema de Bolzano, pero solo puede cortarla en exactamente un punto. Vamos a intentar aplicar esto para que lo podamos ver. Es evidente que lo primero que vais a hacer con un ejercicio de estos, más viendo que es un polinomio de grado 4, es meterlo a la calculadora y anotar en la hoja de borrador cuál va a ser nuestra respuesta. Sabemos que al ser un polinomio de grado 4, como máximo nos van a salir 4 raíces reales, en este caso salen 2 y 2 complejas. Entonces anotamos en nuestra hoja de borrador que la respuesta va a ser que se anulan exactamente 2 puntos y a ver cómo nos arreglamos. Bien, empezamos entonces por el estudio de la monotonía y los extremos. Para estudiar la monotonía y los extremos, hacemos la derivada 12x² más 12x³ más 3x². Y anulamos la derivada 12x³ más 3x² es igual a 0. Ecuaciones de grado 3 no se pueden resolver así a ojo. Entonces, pese a que la calculadora nos eche una mano, tenemos que hacer creer a nuestro corrector que la hemos hecho nosotros, haciendo Ruffini o, por ejemplo, en una como esta, sacando factor común y obtenemos, por un lado, que x² es igual a 0, de donde nos sale la solución x igual a 0, que va a ser doble, pero no es demasiado importante de momento, y 12x más 3 igual a 0, de donde x es igual a menos un cuarto. No he hecho el dominio expresamente porque sé que el dominio son todos los números reales. Entonces f es continua en todos los números reales y por tanto no va a haber ninguna discontinuidad y voy a poder aplicar el teorema de Bolzano en cualquier intervalo. El caso es que cuando yo en la recta marco el 0, marco el menos un cuarto y marco también los puntos en los que se presenten posibles discontinuidades si los hubiera, que en este caso, como el dominio es todos los números reales, no hay más. Y vamos a evaluar, por ejemplo, evaluamos en menos 1, evaluamos menos un cuarto, que es menos 0,25, pues por ejemplo en menos 0,20, en menos un quinto. Y evaluamos en 1. Y tenemos que f' de menos 1 nos da negativo, que f' de menos un quinto de menos 0,2 nos da positivo
y que f' de 1 también nos da positivo. Cuidado, aquí probablemente el hecho de que 0 sea una solución doble pueda tener algún tipo de relación. Es decir, atención, la función decrece hasta -1/4 y luego crece y continúa creciendo después de 0. Menos infinito menos 1/4 y crece en -1/4, 0 y 0 más infinito. En 0 de momento no sabemos muy bien qué pasa. No tiene pinta de ser un extremo, pero como nos piden el estudio expreso de los extremos, lo vamos a hacer y vamos a comprobar si lo es o no lo es. Para el estudio de los extremos lo que hacemos es derivar la derivada. Si la derivada era 12x³ más 3x², la segunda derivada será 36x² más 6x. Sustituimos en la derivada los dos puntos críticos, que son los dos puntos que anulan la derivada primera, y comprobamos que al sustituir -1/4 nos da positivo, por tanto tenemos un mínimo, y que al sustituir 0 nos da 0 de nuevo, por tanto no sabemos qué pasa. Bueno, no sabíamos qué pasa, porque al de sustituir la derivada segunda podríamos quizás sustituir en la derivada tercera y encontrarnos un punto de inflexión. Bien, en cualquier caso tenemos una función que es decreciente hasta -1/4 y creciente a partir de -1/4. ¿Cuánto vale f de -1/4? F de -1/4 supone sustituir 3 por -1/4 a la 4 más -1/4 a la 3 menos 1. Si hacemos esta cuenta, nos da negativo. Así pues, tendremos una función que tendrá aproximadamente este aspecto. Aquí va el -1/4. Aquí va el 0 y en -1/4 es negativa. Podemos hacer f de 0 también, aunque no es demasiado importante. F de 0 da -1, esta se puede hacer mentalmente, que también es negativo, y sabemos que la función decrece hasta -1/4 y luego crece y sigue creciendo, pero con algún tipo de inflexión aquí. Yo votaría por una estructura de este estilo. Aquí, tal que así. Sí es cierto que entonces quizá para que esto ocurra por aquí debe de haber otro punto de inflexión. No los hemos calculado, pero esta es la gráfica que más se aproxima a lo que yo tengo hasta ahora. Una función que decrece, crece con un punto de inflexión casi garantizado aquí y luego sigue creciendo. Queda bastante claro que en el mejor de los casos va a haber dos puntos de corte.
pero no necesariamente 2, porque daros cuenta de que yo he decidido que esto crezca así, pero ¿y si esto creciera así, sin necesariamente cortar al eje? Todavía no puedo garantizar. Sé que si corta va a ser máximo en 2, pero no sé que corte ni aquí ni aquí. Pensad en una función incluso tal que así que no corte en ningún punto al eje de las x. ¿Cómo garantizo que sí corta seguro? Con lo que no he usado hasta ahora, que es el teorema de Bolzano. Juntar toda la monotonía que ya tengo estudiada con el teorema de Bolzano. Yo ya sé que corta, además hasta sé más o menos qué pinta tienen los puntos de corte, por tanto sé por dónde buscar, y si no supiera dónde buscar, hacemos lo mismo que cuando estudiábamos el teorema de Bolzano. Usar la tabla para buscar los puntos de corte, o sea, para buscar los puntos de cambio de signo. ¿Cómo? Entonces tenemos que f de menos 1 es positivo. También tenemos que f de 1 también es positivo. Podemos aplicar el teorema de Bolzano en el intervalo, en los intervalos, vamos a ponerlo en una sola frase, menos 1, menos un cuarto y menos un cuarto 1. ¿Por qué no usar el 0? ¿Por qué no usar el teorema de Bolzano en los intervalos menos 1, 0 y 0, 1? Por culpa del crecimiento. En el 0, 1 me va bien. Sé que en el 0, 1 la función es creciente, cambia de signo, corta. El problema es en el menos 1, 0, porque en el menos 1, 0 corta, pero también cambia de crecimiento. ¿Y si corta más de una vez? Para concretar el número exacto de puntos de corte, necesitamos intervalos en los que la función sea continua y toma valores de signo contrario. Pero, además, en menos 1, menos un cuarto y en menos un cuarto 1, sabemos que corta en ambos intervalos, pero además hay un único punto de corte en cada uno de los intervalos al ser monótona, decreciente o creciente en cada uno de ellos. Y por tanto hay exactamente dos puntos de corte con el eje de las X.
Y aquí tenemos el ejercicio terminado. Continuamos con el ejercicio 8. Tenemos otra vez una función polinómica, por tanto una función que es continua en todos los números reales y nos piden monotonía y extremos negativos en este primer apartado. Vale, pues derivamos 6x cuadrado más 6x menos 12, igualamos la derivada a 0, es decir, 6x cuadrado más 6x menos 12 es igual a 0, al ser de segundo grado podemos usar la calculadora y darla por trivial y tenemos como soluciones 1 y menos 2. Entonces, al no haber discontinuidades, directamente marcamos el menos 2 y el 1. Es importante el orden en el que se marcan. Escogemos un valor por aquí, otro por aquí y otro más por aquí y hacemos f' de menos 3, f' de 0 y f' de 2. Nos encontramos con que esto va a dar positivo, esto negativo y esto otra vez positivo, así que f es creciente en menos infinito menos 2 y unión 1 más infinito, mientras que f es decreciente en menos 2, 1. Bien. Extremos. Pues derivamos la derivada obteniendo 12x más 6. Tiene toda la pinta de que si la función crece, decrece y vuelve a crecer, en menos 2 va a haber un máximo negativo y en 1 va a haber un mínimo negativo, pero tenemos que comprobarlo. F segunda de menos 2 da negativo, f segunda de 1 da positivo. Por tanto, menos 2 es un máximo relativo y 1 es un mínimo relativo. Y con esto terminamos el apartado A. Nos vamos ahora al apartado B. En el apartado B tenemos una sorpresa con la que no contamos, porque nos piden los extremos absolutos. Los extremos absolutos están relacionados con el teorema de Weierstrass, con uno de los teoremas de continuidad. Una función continua en un intervalo cerrado tiene un máximo y un mínimo absoluto seguro. El problema es dónde, que es lo que no hemos trabajado hasta hoy. Bien, pues el teorema de Weierstrass nos dice que el máximo y el mínimo absoluto de una función continua definida en un intervalo cerrado está en los extremos relativos o en los extremos del intervalo. Vamos a intentar ver si consigo explicarme con claridad. Tenemos una función que podría estar haciendo tal que así. Aquí hay un máximo relativo, pero quizá este punto pueda estar más arriba. O quizá a la misma altura o más abajo. ¿Cómo saber si el máximo de la función está en el máximo relativo o el máximo de la función no está aquí, sino aquí? Pues de una manera lo más simple y poco original. Solamente
tenemos que evaluar la función, que es la que queremos que tenga sus extremos absolutos, en los extremos negativos y además añadir los extremos del intervalo, es decir, el -2 y el 2. Los extremos absolutos son -2 y 1. Hacemos entonces f de -2, f de 1 y además añadimos los extremos del intervalo, es decir, f de -2, bueno, no hace falta hacerlo dos veces, y f de 2. Extremos negativos más extremos del intervalo. En f, vamos a recordarnos todos, qué pinta tenía. Para que no nos perdamos. Es decir, 2 por -2 al cubo más 3 por -2 al cuadrado menos 12 por -2, 2 por 1 al cubo más 3 por 1 al cuadrado menos 12 por 1 y aquí abajo 2 por 2 al cubo más 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2. Simplemente necesitamos usar la calculadora para ver cuánto da esto. El más grande será el máximo absoluto y el más pequeño será el mínimo absoluto. Esto es un máximo relativo. Esto es un mínimo relativo. El más grande de estos tres será el máximo absoluto y el más pequeño el mínimo absoluto. Para esto es muy eficaz el calc de la calculadora. 2 por x al cubo más 3 por x al cuadrado menos 12 por x y ahora usamos calc menos 2. Tenemos aquí un 20, calc 1, tenemos un -7 y calc 2 tenemos un 4. Así pues, los más grandes son 20 y el más grande es 20 y el más pequeño es -7. Por tanto, el máximo absoluto está en x igual a -2 y el mínimo absoluto está en x igual a 1. Si nos preguntan cuánto, si nos preguntan el punto entero, tendríamos que tener claro que el punto será -2, 20 y 1, 1 -7. Si no nos lo preguntan, pues no es necesario y contestamos así. Terminado por hoy.